Situación del campo e industria en México. Campo. Antes, con el reparto agrario, la superficie cultivada se incrementó de manera notable durante el siglo XX. Desde hace más de 30 años, se estabilizó entre los 21 y 22 millones de hectáreas. Sin embargo, constatamos importantes cambios en la estructura productiva. Primero, la superficie de los cereales disminuye constantemente a partir de 1985 por la reducción del arroz y del trigo, mientras que el maíz se mantiene alrededor del 7.5 millones de hectáreas. Segundo, los forrajes se duplican desde la misma fecha, reflejando tanto el crecimiento de la ganadería extensiva con praderas naturales como su modernización, en particular de la ganadería lechera con cultivos intensivos de pastizales. Tercero, los frutales crecen en 62%, mientras las hortalizas lo hacen cerca del 50% gracias a su competitividad en el mercado internacional. El resto de los cultivos se mantiene o disminuye sensiblemente. Durante este mismo periodo, los precios agrícolas reales tuvieron comportamientos diferenciados. En términos generales, los precios de los cultivos básicos disminuyeron, mientras que los cultivos de exportación o de lujo mantuvieron sus precios o se incrementaron. Por su lado, el costo de los insumos subieron. Así, las empresas se vieron obligadas a contrarrestar los efectos negativos del mercado, con el incremento de su productividad y competitividad. La situación del campo mexicano es muy grave, principalmente porque es un sector que ha sido abandonado, e incluso no se ha impulsado una política de lento productivo, en la cual se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados que promover la producción interna. Dicho escenario ha traído como consecuencia que caigan los precios de las semillas y que no sea rentable estimular la producción. Por ende, nos hemos convertido en un país exportador e importador de granos básicos. Actualmente, importamos alrededor del 84% del arroz, el 31% del maíz, 64% del trigo y 98% de la soya, cuando en los años 60 fuimos un país exportador de granos básicos. Ante esta realidad, el sector más resentido han sido los pequeños productores rurales, porque no han tenido mucho apoyo real del gobierno. Se propone que las autoridades deben impulsar un mejor presupuesto, fortalecer todas las áreas de capacitación, sobre todo de crédito y financiamiento, que ha bajado mucho, e incluso de las aseguradoras que permitan que la producción agrícola sea rentable. Igualmente, se debe renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para evitar que sigan entrando productos a precios de bajo costo que compiten con los nacionales. Con estas acciones podremos recuperar la soberanía alimentaria. La cuestión es, ¿cuándo será relevante la problemática campesina? Industria. Antes, mientras más detallado sea el examen de los datos de los censos de México para el periodo de 1895 a 1950, más dramático se vuelve el progreso que se hace evidente. Pero, al nivel de una clasificación agregada de la fuerza de trabajo, los cambios se alejan del dramatismo, hasta 1930.
En los periodos de modernización, especialmente rápida, la proporción de la fuerza de trabajo dedicada a la agricultura creció, mientras que el empleo de la manufactura disminuyó. Durante estos primeros años, de un modo característico, el progreso se presentó en la forma de grandes aumentos en la productividad y el producto total, provocados por una reorganización y modernización de gran alcance de los métodos de producción y distribución, inicialmente muy atrasados. A su vez, estos cambios en general fueron ahorradores de fuerza de trabajo, lanzando el desempleo a los especialistas tradicionales a un ritmo que no iba con el de la creación de nuevos empleos. En apariencia, antes que pudieran efectuarse cambios estructurales significativos que generalmente se asocian con el desarrollo, fue necesario transformar el contenido de cada industria y de cada sector. Una vez que ocurrió la gran transformación de la tecnología, los sectores e industrias recientemente modernizados comenzaron a expandirse. Después de este momento, o sea, después de 1930 o 1940, los cambios sectoriales y por industria en la fuerza de trabajo comienzan a indicar la continuidad en el desarrollo de la economía. En la actualidad, el desarrollo económico de México al parecer ha sido estable en los últimos años y se ubica entre las primeras 20 economías del mundo, ocupando el lugar número 14. El proceso económico es complicado. En él participan varios factores entre los que se encuentran principalmente la explotación de los recursos naturales, la infraestructura económica, es decir, puertos, aeropuertos y carreteras, y la industria. La explotación de los recursos naturales es la actividad en la que se adquieren las materias primas tales como la agricultura y la ganadería, y de esta surge la comercialización, transformación otras actividades productivas. En cuanto a la infraestructura, se refiere al proceso de facilitar el manejo, manipulación y extracción de los recursos que pertenecen al país y los que entran al mismo derivado de las importaciones realizadas. Importancia para la economía del país. La actividad de campo es una base importante para el desarrollo del país, ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria. Asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales. Otro factor importante es la industria. Este sector ayuda en el proceso de transformación de las materias primas en diferentes artículos, tales como alimentos, ropa, calzado, muebles, entre otros. Estos sectores en conjunto aprovechados de una manera eficiente y estratégica serán de vital importancia de México para lograr un impulso económico potencial y conseguir una mejor posición entre las principales economías del mundo. Materia de Estructura Socioeconómica de México, hecho por Camila Shipley Hernández, cursante del segundo semestre.